Buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, gusto en saludarlos esta mañana. Aquí está Iván Michel en el control técnico junto con José Luis Vázquez Joe. Mi voz todavía no mejora, pero mejorará. Miriam Vega está aquí con nosotros en la asistencia de producción. Lupita Paman es allá en redes sociales. Y bueno, hoy es... Ya me perdí, porque no sé si es el tercer o cuarto programa. ¿Se acuerdan que hemos estado platicando con nuestro querido invitado, el doctor Héctor Solórzano, que aquí está con nosotros, de los factores que provocan o producen las enfermedades? Creo que este es el cuarto, ya llegamos al cuarto, ¿no? Sí. Sí, nos falta uno todavía. Nos faltan el quinto. Sí. Y hoy es el cuarto. Hemos hablado antes del inflamatorio. Bueno, usted platícanos. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy bien, pues sí hay algunos factores comunes en todas las enfermedades crónicas. Y ya vimos el estrés oxidativo, ya vimos la inflamación, ya vimos la glicosilación enzimática, que es el efecto del azúcar. Hoy vamos a ver el microbioma, o sea, la disbiosis, y nos faltan las deficiencias nutricionales. Ese es de los más difíciles. Bueno, aparte del enzimático, creo que de la disbiosis, a ver, cuéntenos un poquito qué quiere decir esto. Muy bien, bueno. Primero, para decir que es disbiosis, tenemos que hablar de una cosa que se llama microbioma. Generalmente la gente cuando oye hablar de microbios piensa que los microbios son malos, y claro, hay microbios que son patógenos, pero la ciencia ha ido descubriendo en los últimos años que no todos los microbios son patógenos. Inclusive han visto que nosotros tenemos aproximadamente 20 veces más microbios de nuestro cuerpo que células de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Y algunos investigadores dicen que tenemos 50 trillones de células, o sea, tenemos 20 veces más microbios somos más microbios que nosotros mismos. Y luego también hay distintos tipos de microbios. No, sí, claro. Entonces a esto ya se le conoce con el nombre de microbioma. Okay. Se supone que tenemos más de 1000 especies diferentes de estos microbios que forman el microbioma, y de las cuales nada más o menos el 70% de ellas ni siquiera se pueden cultivar en un laboratorio por las características que tienen, pues, o sea, pero son muy importantísimos. Para que la gente se dé una idea, se supone que el genoma está hecho aproximadamente de 25,000 genes. Bueno, pues estos microbios, este microbioma aporta 8 millones de genes, o sea, 360 veces más que nuestros propios genes. O sea, tenemos más genes de estos microbios que de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque son grandes reguladores de muchas funciones en nuestro cuerpo. La gente no sabe que en realidad estos microbios no nomás sirven, por ejemplo, para que no tengamos diarrea. Sirven para controlar la expresión de los genes y un montón de enfermedades que vamos a ver más adelante. Entonces hay microbios buenos y malos. No, sí, claro, hay microbios patógenos y hay microbios que no son patógenos, que vamos a ver ahorita. Okay, pero bueno, primero vamos a ver qué hace que se altere este microbioma. O sea, nosotros tenemos ese montón de microbios buenos, pero ¿qué hace que se altere? Entonces, en primer lugar, tenemos factores que tienen que ver con la medicina. O sea, son factores médicos. Y el primero, pues seguramente que la gente ya se lo imaginó, pues es nada más y nada menos que las cesáreas. Los niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo, mayor probabilidades de que más tarde en su vida sufran de diabetes tipo 1, sufran de asma, sufran de varias enfermedades, Entonces es muy importante. Lo que pasa es que cuando el bebé nace por la vagina, que es lo normal, en la vagina las mujeres tienen unos microbios también que se llaman Lactobacillus acidophilus. Bueno, en medicina le llaman los bacilos de Doderlein, porque un médico alemán descubrió esos microbios, pero en realidad son los mismos microbios, se llaman Lactobacillus acidophilus. ¿Sí? Muy bien. Entonces es muy importante, lógicamente, nacer por esa vía. Además se ha visto que cuando la señora está en el primer trimestre del embarazo, empiezan a crecer los microbios buenos en mayor cantidad, o sea, los lactobacilos empiezan a crecer ahí en la vagina mucho más rápido y en mayor cantidad. ¿Qué pasa con estos microbios? Producen ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia que destruye a muchas bacterias patógenas, es decir, hace que, como quien dice, esté más defensivo, más a la defensiva la vagina contra bacterias que se pudieran entrar. Eso, o sea, al nacer,
con parto natural, digamos, no importa si es prematuro o no, o sí. No, sí, claro, eso es muy importante. Pero bueno, eso es otra cosa, porque el prematuro significa que no hay un desarrollo todavía de su cuerpo. Eso es diferente que los microbios. Ok, claro, no, pero me refiero que esos microbios, con los lactobacilos que están en el parto natural, están de la misma forma en un prematuro que en no prematuro. Hablo del nacimiento, porque es el mismo tipo de nacimiento, sea prematuro o no. No, claro que no, porque van cambiando. En el último trimestre del embarazo, en la vagina de la mujer empiezan a aparecer otro tipo de bacterias diferentes que las primeras. Hay otras que se llaman proteobacterias y otras que se llaman actinobacterias. Bueno, son nombres raros. Sí. Pero estas bacterias ya se descubrió que sirven para que la mujer suba de peso, o sea, que guarde grasa, para que le crezcan las mamas y para que pueda producir leche materna una vez que nace el bebé. Ok. Así que bueno, tienen su razón de ser. Entonces, sí podemos decir, bueno, ya que tocó este tema de los niños nacidos por cesárea, que parece que es lo de hoy, ¿no? Porque ya, yo no sé si, de verdad es necesarias las cesáreas o muchas veces los médicos un poco por pereza hacen la cesárea. Pero a lo que voy es, un niño nacido por cesárea, digamos, es un parto anormal, podemos decir. Sí, claro, es anormal. Claro, puede ser necesario porque por ciertas circunstancias en las que tiene que nacer a fuerzas por cesárea, pero claro que no es normal, aunque sea necesario. Ok. Muy bien. Otra razón por la que se altera nuestro microbioma es por tomar antibióticos, especialmente en el embarazo, ¿verdad? Porque lógicamente es bueno matar los microbios, pero no en forma indiscriminada. Así que también es algo, lo vamos a ver más adelante. De hecho, paréntesis, sí lo quiero comentar, teníamos un conocido, no una conocida, que era yo creo que es una especie de TOC que le traspolaba a su hijo. Entonces, por ejemplo, le lavaba las sábanas todos los días, para que estuviera limpias, bueno, todas. Entonces decían que no iba a crear anticuerpos, que también era necesario, que era exagerado el cuidado de la limpieza, ¿sí o no? Sí, se llama la teoría de la higiene. Sí se ha visto que cuando los niños no están expuestos a los microbios, sobre todo de su medio ambiente, por eso los niños se arrastran y agarran todo, porque están como quien dice... Y no les pasa nada. No les pasa nada porque se están entrenando su sistema inmunológico. Así que bueno, es bueno que también estén en contacto con esos microbios. O sea, no hay que exagerar ese tema, ¿no? Y bueno, todo esterilizado, bueno, al principio, pero era esterilizado ya casi 10 años el niño, no tanto 8, y todavía como si fuera bebé, ¿no? Entonces eso es ya una exageración y eso no es bueno, o sea, algo que es bueno en determinado momento, después ya no. No, claro, sí, yo creo que no hay que exagerar, ¿verdad? Okay. Hay que estar expuestos y hay que, como quien dice, tener la memoria de esas bacterias que están en nuestro medio. Ok. Muy bien. Adelante, doctor. Luego también que los bebés consuman fórmulas lácteas, también se ha visto que influye en la flora, o sea, en el microbioma de los bebés recién nacidos. ¿Quién quieran que, perdón? O sea, quien quieran fórmula láctea, o sea, leche sí, en polvo. En polvo, sí, muy bien. Otra cosa también que influye muchísimo en nuestro microbioma es la apendicectomía. Apendicectomía. Apéndice. Antes no se sabía para qué servía el apéndice. Decían, no, pues es un vestigio ahí que quedó del intestino grueso, pero no encontraban la función. Pilón. Hasta hace algunos, no sé si años, pero hace poco se descubrió que una de las funciones del apéndice es precisamente ahí se guardan bacterias. Es como una reserva, un reservorio de bacterias buenas. Para cuando las necesitamos, órale, pues ahí están esas bacterias. Esos son algunos de los principales disruptores que tienen que ver con ¿Y qué hace que se enferme el apéndice? Paréntesis. Porque es muy dado eso de Dana, que inclusive emergencias, ¿no? Claro, se considera una emergencia, una urgencia médica quirúrgica. Ajá. No, pues se supone que hay una infección ahí. Okay. ¿Verdad? Muy bien. También tenemos disruptores cotidianos, o sea, que alteran nuestro microbioma de cosas de la vida diaria. Y unos son los sanitizadores, es decir, ciertos geles, jabones, ¿verdad? También se ha visto que alteran. Es que tenemos diferentes bacterias en diferentes partes, por ejemplo, en la piel, en los ojos, en las narices, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago, etcétera. Son diferentes microbios. También el agua clorada se ha visto que altera nuestro microbioma. ¿La qué, perdón? Agua clorada, agua con cloro. Okay, perdón, no es que no le entienda, sino que está hablando muy rápido y como que hoy ando lenta. No sé. Bueno, está bien, doctor. Bueno, perdón. Es que luego se acaba el tiempo. Luego tenemos prácticas de agricultura.
Se ha visto. Por ejemplo, en los animales, a muchos animales les inyectan antibióticos, sustancias para que engorden, algunas hormonas. Todas estas sustancias también alteran el microbioma de las personas que consumen a esos productos animales, ya sea leche o ya sea carne o lo que sea. ¿Incluida la miel? Bueno, yo he visto, cuando yo estaba joven, yo tenía un montón de apiarios y un día me di cuenta que el señor que me las cuidaba les ponía su cara ahí cerca. Le dije, señor. Eso le iba a decir. No, fíjese que me acabo de enterar que también algunos criaderos de abejas, ayer cuando alteran la miel, o sea, la alteran también desde el principio, les dan miel caro a las abejas, por favor. Exacto, así que dije, caray, me traumé mucho hace tantos años porque dije, caray, pues hace trampa aquí hasta el señor que me ayuda a cuidarlas, ni modo. También el uso de pesticidas, plaguicidas, todas esas sustancias también alteran. Además, porque muchos de ellos, por ejemplo, el metilmercurio, que es un insecticida, también, lógicamente, contiene metal pesado. ¿Y cómo puede uno saber? Digo, perdón que haga el paréntesis en cada exposición, pero ¿cómo puede uno entonces detectar cuándo sí, cuándo no, qué alimento? Bueno, se supone que a través de la etiqueta. O sea, cuando uno consume una zanahoria orgánica, bueno, ahí debe decir. Bueno, eso sí, en ese sentido sí. Pero la gente que come carne, bueno, si va a la carnicería, luego el pescado también es un tema. Sí, también. Porque, bueno, también hay pescado de gente calidad, ya en todos lugares usan basa o tilapia y ese tipo de pescados que, pues, habría que cuestionar o no. Sí, claro, ¿no? Por eso digo, lo más importante es leer la etiqueta, ¿verdad? Porque yo me acuerdo una vez que fui a no sé a dónde, me compré un yogurt y ya que le leí, pues no tenía ni leche, tenía color rojo 40, no tenía fresas y tenía sabor a fresas, o sea, no tenía ni leche ni fresas. Fíjese que yo había tomado Santa Clara, que me gusta, pero no lo había leído porque confiaba yo en que no tiene, tampoco, es puro carbón, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de lo que trae para hacerlo viscoso. Almidón. ¿Cómo ve? Pues por eso digo, es muy importante leer la etiqueta, ¿no? O el otro día que yo pedí mantequilla, me llevan margarina. Y le dije, a ver, señor, esto no es mantequilla, esto es margarina. Si no tenemos mantequilla, le dije, bueno, pero no me traiga cosas que no son. Exacto. A mí dígame, no tenemos mantequilla, y bueno, está bien, pero para que me trae cosas que no son. Y esa cultura, miren, yo recomiendo cargar en la bolsa una lupa. Que claro, obvio que ponen las letras más pequeñas de lo que se puede, para que no lo alcances a leer o te dé flojera leerlo y no te enteres de que, por ejemplo, el yogur no es yogur. Sí. Porque no tiene absolutamente ningún lactobacilo. ¿No? Bueno, y a veces no viene ni de la leche, y no tiene ni fresas, y no tiene ni... Es un postre X. Es un alimento. Y poco sano. Quién sabe si es un alimento, sabrá Dios, pero bueno. Otra cosa también que se hace en la agricultura, pues es, bueno, no más en la agricultura, también en otro tipo de prácticas, que es la modificación genética. Ahora, los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Que puede haber, pues no sé, puede haber ratas, puede haber pollos, puede haber jitomates, puede haber diferentes animales. Cada vez hay más animales. Ahora dicen que ya hay salmón también genéticamente modificado. Ay, no. Entonces, bueno, pues ahí sí que está difícil saber cuál es el bueno y cuál es el no. Muy bien, entonces esos serían algunos de los factores que influyen en que cambie nuestro microbioma. Y lógicamente, si cambia el microbioma, eso se conoce como disbiosis. Disbiosis significa anormal, una alteración en la simbiosis que normalmente debe de haber en nuestro intestino. Bueno, en todo el tracto digestivo. ¿Y eso cómo se detecta? Bueno, depende de muchas formas de detectarlo. Una es hacer un examen, lógicamente, del excremento, en donde podemos ver diferentes tipos de bacterias. Inclusive podemos ver si hay otras cosas que no deben de estar presentes, como son levaduras, hongos, etcétera. Un disbioma produce determinadas enfermedades. Que es Sí, parte de lo que hemos una estado disbiosis va a producir diferentes enfermedades y claro, depende de qué tan grave sea esa disbiosis, van a ser las consecuencias. Uh-huh. Sí, okay. Pero es una gran variedad de efectos que pueden tener que uno a lo mejor ni se imagina. Y bueno, estos microbios, déjenme decirles, tienen efectos tan variables o funciones tan variables que a veces uno no se imaginaría. Uh-huh. Una cosa voy a decir, por ejemplo, ahorita que estoy viendo aquí este frasquito de triptófano, el 70% de la serotonina en realidad se produce en el intestino y no en el cerebro. Entonces es muy importante, ¿verdad? Por eso dicen que nuestro segundo cerebro es el intestino. ¿Y cómo está eso? Por ejemplo, bueno, la serotonina, serotonina dijo. Sí. Ok. Lo que pasa es que el triptófano se convierte en serotonina. Pero la serotonina no es la que produce el sueño.
No, la serotonina le dicen que es la hormona de la felicidad. De la felicidad, sí. Porque trabaja ahí en el sistema límbico y hace que uno se sienta feliz, tranquilo, y la deficiencia de ella puede producir baja autoestima, ganas de suicidarse, o al revés, ganas de matar a alguien, o puede producir depresión, puede producir migraña, puede producir obesidad, puede producir fibromialgia y otros síntomas más. Pero son algunos. Y hay un examen para saber sí, claro, cómo anda la serotonina y las demás producciones hormonales necesarias equilibradamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero aquí a lo que yo me refiero es que uno pensaría que debería estar en el cerebro la serotonina, pero no, está en el intestino. Bueno, pues así como se produce serotonina en el intestino, también se producen, por ejemplo, vitaminas, ácido fólico, vitamina B6, vitamina K y muchas otras vitaminas. También se producen sustancias que bajan los niveles de colesterol. O sea, es una gran cantidad de funciones que tienen estos microbios. No nomás es para que no te dé diarrea. No, claro que no. Entonces ahorita vamos a ver algunos de esos efectos que pueden tener en nuestro cuerpo. Muy bien. Uno de ellos, aunque parezca raro, es que la gente puede estar con sobrepeso por estos microbios, es decir, porque le faltan microbios o no. Más adelante voy a decir cuál es esa bacteria, y puede hacer que una persona tenga hasta 10% más peso que otras, porque estas bacterias hacen que absorba más nutrientes la persona. ¿Sí? Okay. Muy bien, hay 3 tipos de bacterias, unas que se llaman comensales, que también se llaman residentes, es decir, son parte de nuestro cuerpo, son indispensables para estar sanos. Otras que se llaman simbióticas o también se llaman transitorias, que normalmente no están en nuestro cuerpo, pero que las usamos, por ejemplo, en un caso de diarrea o en alguna enfermedad, uno se las puede tomar, pero no están siempre ahí. Y por último, pues ya las que mencionamos, que son las bacterias patógenas, que son bacterias que, claro, nos van a producir alguna enfermedad. Muy bien. Las bacterias patógenas son como, o sea, cómo se van, digamos, adquiriendo. Las bacterias patógenas pues son las que si yo me como algún alimento que no está bien lavado, exacto, o agua, o me chupo el dedo, no sé. O algo echado a perder. Exacto. Uh-huh. Okay. Muy bien. Bueno, pues una de las enfermedades que se pueden producir cuando se altera el microbioma son enfermedades autoinmunes. Y uno diría, no, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, una artritis? ¿Qué tiene que ver con los microbios del estómago, verdad? Sin embargo, hay muchos estudios publicados en revistas serias, pues médicas, en donde se ha demostrado la relación que existe entre la alteración del microbioma y estas enfermedades como son artritis reumatoide, lupus eritematoso, fibromialgias y otras enfermedades autoinmunes. Las principales bacterias que se han visto que crecen en forma normal en el intestino son la Klebsiella, la Shigella y la Yersinia. Bueno, a lo mejor la gente no sabe esas palabras, pero así se llaman las bacterias, ¿eh? Y bueno, decía, esto es la disbiosis. Ahora, la siguiente pregunta que yo me haría es, bueno, ¿y por qué me da disbiosis? ¿No? ¿Por qué me alteran los microbios? La principal causa es la dieta. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces y bueno, hay que repetirlo. La dieta. Sobre todo el consumo de carbohidratos simples. Porque cuando uno consume carbohidratos simples, esos carbohidratos van a servir de alimento para que crezcan unos levaduras que normalmente todos tenemos, pero en ciertas cantidades controladas, que son las cándidas. Pero si yo consumo muchos carbohidratos, sobre todo simples, estas cándidas van a empezar a crecer en forma anormalmente alta. Y entonces voy a tener mucha mayor cantidad de estas levaduras. Cuando estas levaduras crecen demasiado, empiezan a cambiar su forma de levadura a una forma que se llama micelial fúngica. Es como si la levadura empezara a tener patitas, como si se convirtiera en un árbol, y entonces empieza a hacer literalmente agujeros en la pared del intestino. Eso puede producir una cosa que se llama el intestino permeable, y eso hace que partículas de alimento u otras sustancias pasen a la circulación, las cuales normalmente no deberían de pasar, y eso hace que la gente tenga alergias, o la enfermedad celíaca, o artritis, o casi cualquier enfermedad. Inclusive síntomas mentales pueden tener. Algo de eso que estamos hablando produce diabetes, por ejemplo. Bueno, hay un estudio que se hizo, como dije hace ratito, que los niños que nacen por cesárea tienen mayor probabilidades de ser diabéticos. Como comentaba. ¿Verdad? Ok. Sí. Pues vamos al corte, ¿no? Uh-huh. Y regresamos. Un saludo a Jorge de Artes Plásticas de las Listas, que debe mandarle el saludo. Ya va para usted, don Jorge. Y los números telefónicos, si quieren preguntar, comentar, 31 34 22 22, las extensiones 12801, terminación 2 y 3,
El WhatsApp 33 17 86 7166 y ya saben, nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook. Regresamos con el doctor Héctor Solórzano del Río, aquí por el ojo de la cerradura. Continuamos aquí platicando con el doctor Héctor Solórzano del Río. Hoy la disbiosis, que es la cuarta de los 5 factores que provocan cualquier tipo de enfermedades. Y tenemos la llamada de José Anaya. Son 2 preguntas, doctor. Dice que ¿qué alimentos contiene serotonina? Primero, esa. Uh-huh. Bueno, no la contienen así como tal, pero hay alimentos que hacen que aumente la producción. Y les voy a decir un ejemplo de cómo la ciencia al principio prejuzga algo. Si ustedes saben o les han platicado a sus papás, nuestros papás nos platicaban que sus papás, para dormirlos, usaban lechuga y los bañaban en agua con lechuga, ¿no? Entonces la mayoría de los médicos en la actualidad todavía les dirían, no, pues es que no tiene que ver nada la lechuga, a lo mejor se dormían porque los acurrucaban o mientras que los preparaban, por eso se dormían, no tanto por el efecto de la lechuga. Sin embargo, hoy sabemos que claro que la lechuga contiene precursores de serotonina y también contiene melatonina, por eso la gente se duerme más fácil cuando se toma la lechuguita en la noche. Entonces es cierto eso, de claro, que también la leche. Los de insomnio, lechuga. ¿La leche sola o también decían que con miel? Bueno, así? Con miel pues para que sepa más sabrosa, pero ya tiene azúcar de por sí porque tiene lactosa. También los plátanos aumentan la producción de serotonina. Sí. Ok. También pregunta José Anaya si podría explicar un poco más cómo funciona el cerebro estomacal. Bueno, lo acabo de decir, porque las bacterias, amigas, o los probióticos, o la microbioma, tienen efectos sobre la producción precisamente de hormonas, de vitaminas, enzimas, o sea, una gran cantidad de sustancias. Esa es la razón por la cual tienen este mecanismo de que influyen en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo también. Ok. ¿Y que dónde lo pueden encontrar? Muy fácil, me pueden encontrar en mi mi Facebook, también me pueden, pues sí, ahí es más fácil, nomás su Facebook, Héctor Solórzano, tal cual. Exacto, héctor.solórzano.com.mx, o bien. También me pueden escribir a héctor@solórzano.com, o también me pueden llamar al 36 37 72 37. Ahí está. Continuamos, doctor, y ya lo dejo exponer. Muy bien. Bueno, otros efectos que tienen, más bien se me fue la idea de que si ustedes sacaran la cantidad de microbios que tenemos en nuestro cuerpo, aunque parezca raro, pesan 1,5 kilos, imagínense. No. Son tantas bacterias que pesan 1,5 kilos, y eso que son invisibles. Bajas de peso. Así que eso es muy importante. Bueno, también se ha visto que estos probióticos tienen efectos antivirales, es decir, matan virus. Hay estudios inclusive que se han hecho sobre la gripa, donde se ha visto que funcionan. También ya dijimos hace rato sobre el colesterol. Las bacterias también nos ayudan a bajar los niveles de colesterol. Y hay enfermedades en las que aparentemente no tendría nada que ver este microbioma con ellas. Por ejemplo, en hipertiroidismo. Hay personas que tienen hipertiroidismo y cuando uno hace un examen de sus microbios se encuentra que tiene una bacteria que se llama Yersinia enterocolítica. Y según los reportes, muchas personas, cuando se quitan estas bacterias, se les quita el hipertiroidismo. Hay otros científicos franceses que reportan que las personas que tienen diabetes tienen mayor cantidad de Escherichia coli y la Escherichia coli produce una sustancia muy parecida a la insulina. Uh-huh. Y entonces ocupa los receptores de la insulina. Por eso aparentemente la gente es diabética. También hay reportes de eso. ¿Qué más? Bueno, también pueden producir inflamación, literalmente en cualquier parte del cuerpo o en cualquier enfermedad. También hay estudios donde han demostrado, lo de que decía hace rato yo, el peso. Cuando las personas tienen una bacteria que se llama Methanobrevibacter, SMITI, así es el nombre oficial, las personas pueden pesar hasta 10% más, aunque no coman más, simplemente por tener esta bacteria. Inclusive hay un estudio que se hizo en niños, salió publicado en una revista que se llama Microbios Benéficos. A 77 niños se les dieron probióticos de acuerdo a su edad y todos los niños bajaron de peso sin necesidad de cambiar la dieta. Así que ahí está un efecto muy importante. En otro estudio así medio raro acerca de la felicidad y salió publicado en la inmunología del comportamiento, se demostró que en 40 personas en 4 semanas se les dieron estos probióticos y a otros se les dio placebo y a los que se les dieron los probióticos mejoraron. Claro, aunque es algo subjetivo, de todas maneras la gente lo reportó. ¿Qué alimentos contienen probióticos? Los probióticos
Bueno, más bien, en los probióticos no hay así alimentos que digamos que los contienen. Hay sustancias que se llaman probióticos. ¿El Yakult? Prebióticos. Bueno, eso es un producto, pero no es un alimento, es un sí. producto comercial. Yo me pensé que se refería a sustancias naturales, pues. Sí, también me refería a sustancias naturales, pero bueno, recordé el Yakult porque así como que tampoco es tan sencillo, ¿no? Encontrar. Bueno, hay muchos productos comerciales, no nomás ese, que contienen Lactobacillus acidophilus. El problema con algunos de ellos es que contienen mucho azúcar. Y entonces el azúcar promueve el crecimiento de los que no queremos que crezcan, como en este caso la cándida. Así que yo les recomiendo que si van a consumir un probiótico, sea el que necesitan, en primer lugar, porque depende de la edad y depende de la enfermedad, cuál es el probiótico que le vamos a dar. ¿Verdad? No es igual darle un probiótico a un bebé recién nacido que a una persona de 50 años o de 60 años o a alguien que tenga artritis o a alguien que tenga cáncer. A uno le daríamos, al recién nacido le daríamos, por ejemplo, Bifidobacterium infantis. Y se ha demostrado científicamente que ayuda a que esos bebés aumenten de peso a la tasa normal, porque ayuda a la absorción de nitrógeno, que es lo que hace que suban de peso normalmente. Alguien que tenga, por ejemplo, ya dijimos la artritis u otra enfermedad y sea mayor de 18, le daríamos más bien Lactobacillus acidophilus. Pero también tiene que ser ciertas cantidades, tiene que ser mínimo 5,000 millones de bacterias por cápsula. Si no tiene esa cantidad mínima, y aparte que estén vivos, porque hay muchos productos por ahí en el mercado que cuando uno los compra son bacterias muertas, ¿no? Pues ya para qué. Tienen que estar vivos, muy importante también. Y también se requiere que las personas consuman en forma adecuada prebióticos. O sea, los prebióticos son como el fertilizante. Si no hay fertilizante, pues no van a crecer. Es como si yo aquí suelto semillas de de maíz o lo que sea, aquí en la madera, no van a crecer. Necesitamos tierra, igual en el cuerpo. Si yo me tomo los probióticos, pero no tengo prebióticos, no van a ser útiles. Ok. ¿Sí? Muy bien. Nada más, estos temas, ¿cómo se detecta todo esto? ¿A través de un examen de sangre específico, especial? No, se detecta a través de una sangre de excremento. En ese examen podemos ver los probióticos. Todo esto, todo de lo que hemos hablado, todo es a través de un examen de excremento. Pero, ¿dónde se...? No, es un laboratorio. ¿En cualquier laboratorio? Bueno, hay unos más especializados, pero casi en cualquier laboratorio, si uno les pide, a ver, yo quiero que me hagas un examen, pero con estas características. Okay. Me parece que en el CIATEG lo hacen, pero no estoy seguro. ¿Dónde es eso? El Centro de Investigación aquí del Estado de Jalisco. Okay. Se llama CIATEG. Bueno, se llamaba hace tiempo, no sé si se sigue llamando igual. Okay. Muy bien. También hay estudios sobre el estrés y la ansiedad en personas que tienen el síndrome de fatiga crónica. Se les dio estos probióticos y todos los pacientes mejoraron significativamente. Inclusive una manera muy objetiva de medirlo es midiendo la hormona del estrés, que es el cortisol. A los pacientes se les da los probióticos, se miden los niveles de la hormona del cortisol y les bajan. O sea, no es algo subjetivo, es también objetivo, porque estamos midiendo la hormona, no nomás es me siento bien. Bueno, pero aquí están las pruebas. En la migraña, muy importante. La mayoría de las personas que tienen migraña, yo inclusive hice un estudio aquí en la universidad hace como 30 años, y el 92%, si no me falla la memoria, de las personas que tienen migraña, en realidad tienen una intolerancia alimenticia. Es decir, hay un alimento que no toleran. Generalmente es el que más les gusta y lo toman todo el tiempo. Entonces también se ha visto que con los probióticos mejora esa tolerancia y por lo tanto mejora la migraña. Los niños de bajo peso también se ha visto que tiene que ver con la falta de estos microbios. Se ha visto también que estos probióticos nos pueden ayudar en caso de parásitos, parasitosis en algunos casos también. Lo que pasa es que los probióticos producen antibióticos, producen acidofilina, acidolina, también producen efectos antivirales, o sea, matan virus como ya dije, el de la gripa, el herpes simplex, por ejemplo, lo que la gente le llama fuegos. Entonces, en realidad son una gran cantidad de... Es como lo de hoy un poco, ¿no? Porque fortalece y ayuda en muchos sentidos, ¿no? También, por ejemplo, pues yo he escuchado que dan mucho los probióticos cuando alguien tomó antibiótico y tiene dañada la flora intestinal. Eso es lo que yo había escuchado más. Sí, claro, porque es la primera causa, como yo decía, de un desequilibrio en la flora intestinal van a ser los antibióticos. Hay algunos que son más peligrosos que otros, ¿no? Pero por ahí algunos estudios dicen que cuando se altera mucho esta flora, pueden crecer unas bacterias que se llaman Clostridium, que al final puede causar diarrea, que se llama así diarrea asociada al antibiótico, pero puede causar con el tiempo otra enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, la cual inclusive puede ser fatal.
Por eso es tan importante no tomar antibióticos nomás así como si fueran dulcecitos. Así como así. Nos pueden literalmente matar. Ajá, okay. Y bueno, esto es el cuarto factor, llamado disbiosis. Okay. ¿Podemos rápidamente decir los anteriores que hemos hablado? Y si no los recuerdan, hay podcast. Sí, exacto. Bueno, número 1, vimos el estrés oxidativo. Acuérdense, cada vez que quemamos energía, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando corremos, cuando lo que sea, hacemos la digestión. Al producir energía, también se producen residuos tóxicos, como el ácido láctico. Esos se llaman radicales libres. Y los radicales libres, cuando son en exceso, nos dañan. Entonces el cuerpo lo que hace es producir un control de ellos que se llaman sistemas antioxidantes. Y también hay sustancias que son antioxidantes, que también ya hablamos de algunas de ellas, ¿no? Como hablamos del resveratrol, la cúrcuma, vitaminas, selenio, etcétera. Muy bien, ese es el primero. El segundo, la inflamación. Ya vimos que hay inflamaciones leves y hay inflamaciones graves, ¿verdad? No es igual tener una apendicitis que tener, no sé, una amigdalitis o una sinusitis, dependiendo de la inflamación. Puede ser aguda o puede ser crónica. También ya vimos que la inflamación es un mecanismo de defensa, pero que generalmente dura poco tiempo, y si se alarga, entonces nos puede causar también enfermedades, especialmente autoinmunes. Okay. Luego vimos la glicosilación no enzimática, que hablamos acerca de cómo el azúcar se adhiere a las proteínas de nuestro cuerpo sin necesidad de enzimas, porque normalmente se requieren enzimas, y eso también literalmente carameliza a las proteínas y altera todo nuestro sistema. Inclusive les platiqué que hay estudios que demuestran que si una persona se toma 75 gramos de azúcar y se le mide en la sangre el estrés oxidativo, aumenta la producción de superóxidos hasta un 140% en media hora. O sea, imagínense, es como si le echaran ácido a alguna tubería y el ácido destruye toda la tubería, así más o menos, para que la gente se lo entienda. También platicamos de que hay estudios que demostraron, uno que salió publicado en la revista de Neurología, donde a ciertas personas sanas, entre comillas, se les hizo más bien una resonancia magnética nuclear para ver el cerebro, se les midieron las glicemias y se hizo un seguimiento durante 4 años. Después de 4 años se volvió a hacer la resonancia y vieron que algunas de esas personas tenían declinación de su cerebro, o sea, se les encogía el cerebro. Y entonces vieron cuál era la diferencia, porque a unos se les hizo así, se les atrofió el cerebro y a otros no. La diferencia era muy sencilla. Aquellas personas sanas que tenían niveles de azúcar más alto, pero dentro de lo normal, porque ya ven que lo normal es de 80 a 120, nadie se pasó de 120, o sea, no eran diabéticos. Sin embargo, los que estaban más cerca de la lectura alta tuvieron esa declinación cerebral, comparado con los que no, con los que tenían el azúcar más bajo, por decir algo, 85 en promedio. Así que es muy importante eso del azúcar. Y bueno, hoy vimos lo de la disbiosis, el microbioma, y nos falta un punto que es el de las deficiencias nutricionales. Okay. Ahora, esta cuestión de los probióticos. De los probióticos. Esta cuestión de los probióticos, volviendo al tema, ¿qué alimentos naturales tienen probióticos? ¿O no los hay? No, bueno, sí hay, claro. Lo que pasa es que serían alimentos fermentados. Por ejemplo, aquí en México tenemos el tejuino, el tepache, el jocoque. Todos esos son alimentos que tienen bacterias buenas. Inclusive los lactobacillus más famosos son los lactobacillus bulgaricum, porque en Bulgaria había un médico muy famoso que inclusive ganó un premio Nobel. Se llamaba Mechnikov. ¿El pulque también? El pulque, bueno, la verdad no estoy seguro. No quiero decir mentiras. Pero lo demás sí, son sustancias que nos ayudan porque tienen estas bacterias. Por ahí hay una doctora muy famosa, bueno, no sé si es doctora, pero una alemana que se llama Johanna Budwig, que ella dice que para ayudar a los pacientes con cualquier enfermedad crónica, les recomienda la combinación de queso cottage con aceite de linaza orgánico. Ajá. Y eso ayuda porque es una fuente de proteína combinado con una fuente de grasa y estamos evitando los carbohidratos, y según ella, bueno, tiene un efecto maravilloso. ¿El aguamiel? Eso no sé cómo está hecho. ¿Cómo se hace? No sé cómo explicarle, yo tampoco. No sé cómo está hecho el aguamiel, pero sé que tiene algo de lactobacilos, eso sí. Bueno, pero lo que sí podemos decir, o que sí podemos aconsejar es seguir una dieta que no altere a nuestros microbios. Ya dijimos
que no sea una dieta alta en carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, no tomar antibióticos a menos que nos lo recete lógicamente nuestro médico. Cuando estamos, entre más grandes estamos, va disminuyendo la cantidad de ácido clorhídrico que producimos en el estómago, si estamos viejitos, si estamos de la tercera edad. Entonces también hay que cuidar eso porque eso altera lógicamente a nuestra flora. También no consumir antiácidos si no es de plano necesario, porque también esos antiácidos lógicamente van a alterar la flora. Y hasta el estrés también puede alterar la flora, así que no se estresen. Ya dijimos en algún programa que todo es pasajero, porque el estrés también, al alterar el peristaltismo del intestino, también altera a las bacterias probióticas y a nuestro microbioma. Por ejemplo, no tener trabajo produce estrés, pero también tener mucho produce estrés. Sí, también. Entonces. Bueno, ahí, ya lo dijimos en este programa, ahí lo que importa es la percepción. O sea, al final de cuentas lo que va a afectar a uno es como yo lo percibo. Si yo lo percibo como una amenaza, claro que me voy a enfermar. Pero vamos a poner, si yo digo, mira qué bueno que estoy aquí en este programa, y lo percibo como una oportunidad de yo difundir algo que puede beneficiar a los que me escuchan, entonces es una oportunidad muy buena. Estoy feliz, ¿verdad? Ok. Así que el que no tenga empleo, más bien que lo vea como una oportunidad de vacaciones obligatorias, pasajeras, en vez de verlo como una... Hay un solo examen, ya para terminar, hablando de todos estos factores, que detecte todos, o hay para cada caso. O sea, que detecte todas las bacterias. No las bacterias, sino cada uno de los factores que hemos mencionado desde el inicio, el enzimático, el estrés oxidativo, etcétera. No hay. O sea, cada uno tiene su examen. ¿Nos puede hablar cada uno, cómo se detecta cada uno? No, sí, claro. En el examen más bien en el caso del estrés oxidativo, uno puede medir. Hay varias maneras, No es que se mida directamente, sino se miden, por ejemplo, enzimas que tienen que ver, o sea, si yo veo que esa enzima está alta, pues ya sé que tiene estrés oxidativo. Esa sería una. Medir el cortisol también, porque me está diciendo que mi sistema está acelerado, entonces también produzco mayor cantidad de radicales libres. Hay muchos métodos, Sí. Luego, pues dígalos, los métodos, los muchos, pero diga algunos. No, bueno, por eso concretamente es medir. Medir. Okay. Medir las enzimas. Y las hormonas. Segundo, en la inflamación, ahí hay un examen muy sencillito que se llama proteína C reactiva ultrasensible. Okay. Ese examen mide exactamente la inflamación. Hay otros, ¿no? Como la microalbuminuria y otros métodos, pero este sería como quien dice el estándar dorado. Okay. Luego tenemos el de la glicosilación enzimática. Eso es muy común, la gente lo conoce, pero generalmente se lo hacen los diabéticos nada más, cuando le miden la hemoglobina glicosilada. Eso está midiendo cómo se pegó el azúcar a esas proteínas en la sangre. Pero aunque uno no sea diabético, podría hacerse el examen, ¿no? Para ver qué. Y claro, me dice glicemias, me dice insulina, me dice resistencia a la insulina, todo eso. Al final de cuentas, lo que nos hace daño es, primero, el efecto que tiene la glucosa en la sangre en ese momento, y segundo, el exceso de insulina en la sangre, porque tampoco es bueno que tengamos insulina alta todo el tiempo. Eso no está bien. Y tenemos después el de la disbiosis, que ya dijimos, se hace el examen. Y ya, pues nos falta el examen de las deficiencias nutricionales. Pues ahí también es muy fácil porque medimos los nutrientes. Normalmente lo que se hace en forma subjetiva es preguntarle a una persona, dígame cuál es su dieta típica, o sea, qué come en un día de su vida. Lo malo es que mucha gente dice mentiras, entonces no podemos saber la verdad. Pero hay otros métodos en el que podemos... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay otros métodos en los que podemos medir también los nutrientes de las personas. Yo desayuno papitas con Coca-Cola, ¿no? Y no, yo nunca tomo refrescos, ¿no? Algo así. Okay. Sí, es la verdad, La gente me dice, no, yo nunca como eso, y ahí cuando están en la consulta traen sus papas y traen su refresco. No, bueno. Y eso que dice que no toman, bueno, está medio... Ajá. O sea, comida chatarra, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, todo esto se detecta en distintos exámenes, pero el de los más importantes es excremento, sangre y orina también. Orina también, ahí podemos ver varias, como la microalbuminuria, ahí se detecta en la orina. En la orina. Ahora, hay examen de orina, hay dos distintos exámenes de orina también. O sea, hay que decir estas partes, ¿no? Porque hay una que es donde el vómito esterilizado. Esa es una, pero luego también hay como cultivo, ¿no? Sí, o sea, hay uno que se llama general de orina. Sí, exacto. Hay otro especial que es este que acabo de decir, que se llama microalbuminuria. Y claro, hay otros más, ¿no? Por ejemplo, orina de 24 horas, hay un cultivo de orina donde buscamos bacterias. Exacto. Hay muchos diferentes, sí. Ok, y
para hacerte esos exámenes necesitas que alguien te los o nada más puedes llegar, se lo solicite, no un doctor, pues, por supuesto. Bueno, que yo sepa, ya ahora sí piden, al menos cuando yo hago una orden de laboratorio, sí me piden mi registro, ¿qué? No, perdón, porque es que aquí ese es un punto muy importante. O sea, independientemente de que te lo proscriban o no, que no todo el mundo los conoce, no lo sé, también si alguien quiere hacerse un chequeo general, incluyendo esos exámenes, pero no los conoce, no sabe que existen, pues también eso es un tema, ¿no? Porque, pues, bueno, claro. Por lo general, obviamente se recomienda a todos los seres humanos hacerse un chequeo general, por lo menos anual, de todo, ¿no? Porque hay enfermedades silenciosas, que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, claro, o sea, es importante que si nuestro médico no nos pide exámenes que no son los convencionales, bueno, pedírselos o de plano buscar a otro que nos lo pida, porque no es común que a alguien le pidan metales pesados, a menos que él se dirige exactamente a ese diagnóstico, pues el médico. Porque esto que estamos hablando es muy importante porque son causas, son orígenes, y en la mayoría de las ocasiones lo que atacan es solamente el síntoma. Ese es parte del problema de nuestra medicina. Bueno, al menos en el país, no sé si en el mundo, ¿no? No, yo creo que es a nivel mundial. Pero bueno, porque así estamos enfocados, o sea, a dar antiácidos, antiinflamatorios, antirreumáticos, antipiréticos. Pero bueno, déjeme decirle, a veces el paciente es el que no hace caso, ¿eh? El paciente a lo mejor a veces le da flojera y a mí nada más de una pastillita y ya, órale. Y quiere seguir comiendo lo mismo, haciendo lo mismo y pensando lo mismo. Yo recuerdo que las primeras veces que nos acompañó en Por el Ojo en los 90s, por allá en el piso 12, y nunca se me ha olvidado, era el tema de los hábitos de vida. Sí. ¿No? Que si uno quiere aliviarse, también tiene que cambiar los hábitos de vida, porque con una pastilla, no. Claro. Inclusive hay una medicina que se llama así, la medicina del estilo de vida. Uh-huh. Y la mayoría de los organismos mundiales reconocen, por ejemplo, que el 40% de las enfermedades cardiovasculares se puede prevenir simplemente cambiando el estilo de vida. Yeah. Tenemos unos minutos más, hablemos de, en estos factores que hemos hablado, la medicina preventiva. Sí, pues son 3 factores. Inclusive ahora la medicina convencional le llaman factores epigenéticos. Es decir, son factores que influyen en la expresión de nuestros genes. Porque la gente luego dice, no, es que yo ya lo heredé, yo ya lo llevo en los genes. O sea, sí lo lleva en los genes, pero el que ese gen produzca efecto o no efecto va a depender de uno. Uh-huh. O sea, yo a la gente le digo, mire, si yo llevara a mi familia a comer, ya saben a dónde, las hamburguesas, y nos regalan un refresco de 2 litros y los regalan las papitas, seguramente yo estaría con sobrepeso y me moriría de un infarto. Cuando yo me muera, si mi familia sigue yendo a esos lugares, seguramente todos se van a morir de lo mismo, ¿verdad? Entonces no fue tanto la herencia, fue la mala educación. Claro. Entonces esos son los 3 principales factores: estilo de vida, alimentación y actitud mental. Entonces el estilo de vida puede ser, hay personas que se enferman porque se desvelan muy seguido, unos se enferman porque están encerrados y no les da el sol, otros porque están todo el día en el sol y se queman, otros porque no hacen ejercicio, otros porque hacen demasiado y están ahí trabajando todo el día, otros porque, ¿qué será? Bueno, otros porque echan mucho insecticidas en su casa y también se están intoxicando solos, otros porque quieren limpiar bien la casa y echan mucho cloro. O sea, hay muchas cosas que pueden enfermar en el estilo. Que son aparentemente insignificantes, pero no lo son. El doctor se ríe por la cara que le puse cuando dice están encerrados y no les da el sol, porque no agraviando aquí a los presentes, los que estamos aquí todo el día, pues estamos encerrados y no nos da el sol. Aquí Radio Universidad está literalmente adentro de una bodega con luz blanca y no nos da la luz del sol. Y yo, por ejemplo, estoy sufriendo esas consecuencias. Ya lo dijimos. Bueno. Entonces, ese es otro dato. Sí, muy doctor. Segundo, hay que cambiar de alimentación, que es uno de los más difíciles, porque en palabras sencillas, pues, porque yo sé que no hay mucho tiempo, son 3 alimentos que yo les recomiendo bajarle lo más posible. Número 1, todos los alimentos empaquetados, industrializados, enlatados, bájenle lo más posible, como si fuera algo muy, muy grave. Ni al atún, no al atún. Es que hay atún que no está enlatado. Sí, claro. Compren ese, ¿para qué enlatado? Exacto. Segundo, les recomiendo bajarle el consumo, ya dijimos, de carbohidratos simples, harinas blancas. Si les gustan mucho las harinas, bueno, coman poquitas, pero que sean integrales. Okay. Poquitas, porque también producen picos de azúcar, picos de glicemia. Y eso tengo una amiga que no sé qué dice, que ya 0 lácteos, que porque son altamente inflamatorios, ¿sí o no? Sí, también producen mucha flema los lácteos.
Y también depende, porque hay lácteos, por ejemplo, si es leche que es orgánica, bueno, pues tiene menos cosas que una leche que no es orgánica. ¿Un yogur verdadero? También, sí, claro, hay muchas cosas que uno puede hacer. Queso ranchero. Por ejemplo, el kefir, pues es una leche fermentada, pero que también se ha visto que tiene efectos benéficos. Bueno, entonces, carbohidratos simples, aguántense. Y tercero, tratar de evitar los alimentos fritos. O sea, yo creo que, al menos en mi manera de pensar, 80% de nuestra dieta debería ser cruda. Hay verduras que están duras, bueno, esas las pueden poner al vapor, pueden comer germinados, pueden comer carne si quieren, nada más que sea a la plancha. Ya ven que ahora hay hasta cacerolas de mármol, sin aceite, pero... ¿Cacerolas de mármol? Sí. Buen punto, luego me hice... Bueno, para no usar aceite. Pero sí, tratar de evitar, repito, cosas fritas y cocinadas en el microondas. Muy bien, continuará. Muchísimas gracias, doctor Héctor Solórzano, por acompañarnos. Gracias, Iván Michel. Gracias, José Luis Vázquez Jou. Gracias, Miriam Vega y Lupita Pámanes allá en redes sociales. Soy Julieta Marón. Mañana nos escuchamos con música en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.